específicamente en la médula ósea y en el timo, decíamos que maduran los linfocitos T y los linfocitos B respectivamente, y las respuestas inmunitarias celulares y musculares se desarrollan, o sea, específicamente en las moléculas, en los órganos linfáticos periféricos, en los tejidos, y órganos se generan células efectoras y de memoria. O sea que, en términos generales, inclusive a nivel de la piel, nosotros tenemos generación de células efectoras de memoria y tenemos, o sea que realmente nuestro cuerpo, todos funcionan como un acorde con el sistema inmunológico. El vaso que responde predominantemente a los antígenos vinculados por sangre. Y el vaso también es un órgano reciclador, recicla muchas de las moléculas que han sido, que han sido aniquiladas y que utilizan esas mismas moléculas como reservorio para producir inclusive anticuerpos. Los ganglios linfáticos montan respuestas inmunitarias frente a antígenos de líquidos intracelulares y en la linfa y se absorben a través de la piel, ganglios superficiales o las vísceras internas, ganglios profundos. Las amígdalas, las placas de Pleyer y otros tejidos linfáticos asociados a la mucosa que están en cuadro azul responden a antígenos que han atravesado las barreras mucosas. Ya nosotros hemos visto algunos ejemplos de eso, por ejemplo, cuando hablamos de microflora, vimos esos antígenos atravesando, por ejemplo, específicamente para causar inflamación a nivel de los intestinos, cuando disminuye la flora bacteriana o es afectada la flora bacteriana a nivel de los intestinos. Entonces aquí vemos específicamente una reacción inmunitaria a nivel de los ganglios linfáticos y de las células epiteliales, mediadas por macrófago B y T. Entonces aquí vemos el ganglio o el folículo linfático, la presencia de antígenos que va, ese conducto linfático dirige al conducto torácico y al torrente sanguíneo. Luego esas macrófagos entran a nivel de las células epiteliales, que puede ser de cualquier mucosa, ¿sí? De cualquier mucosa, y libera inmunoglobulina A, que son entonces liberadas al torrente sanguíneo para identificar específicamente el microorganismo que está afectando. Entonces entramos al diagnóstico serológico. Ahí debíamos haber visto algunas otras moléculas, no sé por qué nos fuimos. No, sí, las vimos todas. Ok, entramos entonces en el diagnóstico serológico. A ver qué pasa aquí. Entonces, ¿qué básicamente, cuando hablamos de serología, es específicamente a qué nos referimos? Nos referimos a hacer un estudio a nivel de sangre para identificar o descartar un microorganismo. La prueba es capaz inclusive de detectar anticuerpos a nivel de sangre y la sangre que se obtiene es a nivel venosa. Se puede hacer un análisis de resultado positivo o una cuantificación de la potencia de los anticuerpos a través de una forma que se llama título. El título de un anticuerpo se define como la mayor dilución, o sea, la mayor cantidad de un anticuerpo en una muestra, que se mantiene con actividad detectada. Entonces, ¿qué virus se pueden detectar a través de serología? Pues ahí tenemos una serie de virus, Epstein-Barr, rubiola, hepatitis, inmunodeficiencia humana, leucemia y arbovirus. ¿Qué tipos de análisis se pueden hacer a través de pruebas serológicas? Fijación del complemento, inhibición de
aglutinación, neutralización, inmunofluorescencia, que la vimos directa o indirecta. Directa cuando simple y sencillamente se hace el marcado con una sonda y se ve al microscopio, o indirecta cuando se hace a través de métodos químicos, electroforesis en gel de agarosa, o se hace a través de pruebas de ingeniería molecular, aglutinación de látex, que lo vamos a ver, inmunoanálisis in situ, especialmente en el sitio de la infección, inmunoanálisis por absorción, prueba de ELISA, inmunoanálisis o radioinmunoanálisis, en lo que se usa radiación específicamente para mostrar una molécula o una sonda radioactiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la serología? Estudiar el estado de la infección. Cuando se produce, el tiempo que tiene el lugar en el que se presenta el anticuerpo y si la infección es primaria o ya tiene varias semanas. Primaria, cuando la respuesta se da específicamente en las primeras 2 semanas, y secundaria, pues, cuando la respuesta se da a partir de la semana número 8. Durante la primera semana, pues, la segunda, tercera semana, ahí lo dice, se da la infección primaria y constituye un buen indicador de una infección primaria creciente, o sea que se va a ir desarrollando con el tiempo. Y luego hay una posterior reinfección que origina una respuesta de memoria, o sea, una respuesta en la que se participan células de memoria y específicamente se producen, en este caso, los anticuerpos. Los antígenos se les da nombre de X y de Y, dependiendo de la respuesta. Cuando la respuesta es primaria se le dice X, y cuando la respuesta es secundaria se le dice Y. Entonces tenemos técnicas inmunológicas seleccionadas. Tenemos, que ya la hemos visto al principio, Oesterlein, que es de inmunodifusión, difusión, perdón, de inmunofluorescencia, ya las vimos, ya las mencioné al principio. Vamos a ver. Entonces, ¿qué o cómo se hace esta evaluación? ¿O qué se utiliza para detectarla? Primero hay que identificar y cuantificar los antígenos en una muestra clínica. Luego se permite evaluar la respuesta humoral frente a la infección y evaluar los antecedentes de exposición a agentes infecciosos de un individuo. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? Se pueden utilizar como herramientas. Recuerden que los anticuerpos son moléculas que generan las células inmunológicas, puede ser de manera innata o puede ser también humoral. Y los anticuerpos se pueden utilizar como herramientas sensibles, específicas, para detectar, identificar y cuantificar los antígenos de un virus o una bacteria o cualquier otro parásito. Los anticuerpos específicos se pueden obtener de suero de pacientes o también se pueden hacer, se pueden derivar de animales. Inclusive, ya hay formas de derivarlo in vitro. O sea, se cortan pedazos, se genera por ingeniería molecular, inclusive anticuerpos in vitro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básico. Recuerden, un epitopo es un lugar específico donde reacciona el anticuerpo dentro de los receptores de membrana de las células. Entonces, puede ser que se utilice para reconocer estos anticuerpos antisueros monoclonales o policlonales. Monoclonales donde solamente se reconoce un solo anticuerpo y policlonales donde puede haber sitio de reconocimiento para varios anticuerpos. Los métodos de detección, estos métodos complejos se pueden detectar por medio de técnicas de precipitación, de sondas radioactivas, que ya lo hemos visto anteriormente también, o por medio de la medición de reacción dirigida por el anticuerpo, por la fijación del complemento. Recuerden que los anticuerpos, la reacción del anticuerpo en la célula puede estar mediada
por una molécula del complemento. De manera que esa molécula se asocia al anticuerpo y se une a la membrana celular y esa membrana celular queda marcada para que entonces las células NK o las células dendríticas puedan entrar o puedan hacer su trabajo dentro de esa célula y ocasionar la lisis celular. Bien, los análisis de antígenos y anticuerpos por inmunoprecipitación. La precipitación de la proteína se produce en el punto de equivalencia, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, en el cual el anticuerpo multivalente forma grandes complejos con el antígeno. La zona de equivalencia es el intervalo limitado de concentración entre los antígenos con el anticuerpo. Vamos a verlo. Aquí tenemos inmunodeficiencia doble por Oesterlein. Oesterlein es la forma correcta de decirlo. Entonces aquí tenemos básicamente, vamos a ver la aplicación acá más pedagógica. Tenemos dos tipos de antígenos, A y B. Tenemos un anticuerpo frente al antígeno A. Cuando ambos son iguales, no se forma precipitación. O sea, se ve, vamos a ver aquí el puntero. Cuando son iguales no se forma precipitación, o sea, no se forma una línea en el centro. Cuando ambos son diferentes, ven aquí, no son idénticos, los antígenos, estamos hablando de los antígenos, no son idénticos, pues entonces no se forman dos líneas de precipitación. Y cuando son parcialmente idénticos, o sea que puede ser A más B y A, pues entonces se forma una ligera línea de precipitación. ¿Okay? Una técnica muy parecida a Oesterlein, pero con movimiento de antígenos y anticuerpos. Aquí se usan los dos antígenos y anticuerpos. Y esta técnica se hace por medio de gel por electroforesis. Específicamente, eso lo vimos en la clase pasada cuando vimos una cajita en la que se ponen las dos proteínas y se hacen pasar a través de canales o calles, se llamaban calles. Y bueno, eso es un gel. También puede ser a través, marcado por otro tipo de moléculas, pero en este caso se usa electroforesis del gel de agarosa. El gel contiene el anticuerpo, sí, se aplica el antígeno en el gel, y en este caso es difusión doble. Sí, inmunodeficiencia radial simple. En este método se utiliza gel también, pero en pocillos. Se aplica la difusión, los dos anticuerpos, y se forma un anillo de precipitación inmunitaria proporcional a la concentración del anticuerpo. O sea, dependiendo del anticuerpo que estás buscando, así mismo se forma el anillo proporcional. Entonces, la prueba simple y sencillamente positiva o negativa al anticuerpo. En este caso, el gel contiene el anticuerpo. Se preparan antígenos por electroforesis en gel de anticuerpo, por ejemplo, de agar, esta electroforesis en agar, en plato de agar. Y entonces se mide el antígeno, el gel contiene anticuerpo y se inyecta el antígeno en el gel y se mide el antígeno dependiendo del largo del cohete. O sea, la longitud que se forma en el gel. Porque es una precipitación de la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Esta precipitación forma una difusión en el gel, y esa difusión es la que permite decirnos si se dio o no se dio la concentración o se dio la presencia del anticuerpo en la persona que tiene la enfermedad. En el electroforesis, pues es igual, un surco que tiene un anticuerpo, se le inyecta
un antígeno. El anticuerpo, por supuesto, está marcado fluorescentemente y cuando se da la reacción, pues básicamente se da la precipitación, entonces se da un color rojo que nos indica la presencia del antígeno-anticuerpo, la presencia de unión antígeno-anticuerpo. En el caso de inmunoanálisis para antígenos asociados a células de inmunohistología, o sea, tejido específicamente, vemos aquí, vamos a ver si lo abrimos más. Bueno, es un marcado específicamente con inmunoglobulinas y anticuerpo antivírico. Enzimas específicamente, en el caso son dos tipos de inmunoanálisis, este es por inmunofluorescencia y este por sustrato, específicamente. Entonces, en el de sustrato se requiere la enzima para unirse al anticuerpo y a las inmunoglobulinas. Una vez que se une, se da, entonces, si se da la presencia del sustrato, o se puede identificar el sustrato, ya sea que se identifique a través de una modificación química, o un precipitado, o un cromóforo de luz, o en el caso de la inmunodeficiencia, que puede ser directa, simple y sencillamente se marca una sonda fluorescente, que es la que está aquí en rojito, en verdecito. Esta sonda es fluorescente y se ve directamente, ya sea que se vea directamente en un plato Petri o con una luz especial, o se toma una fotografía o se vea al microscopio. Lo mismo ocurre acá, pero es indirecta en este caso, porque en este caso se requiere varias sondas y la presencia de inmunoglobulina que se adhiera a la sonda. Luego entonces tenemos la de inmunoanálisis, enzimoanálisis, que se usa específicamente un sustrato unido a una enzima y que también está marcado radiactivamente, o se forma un precipitado, luego hay que pasarlo por una electroforesis en gel de agarosa para poder ver el precipitado, o un pocillo. Eso depende de la presentación del fabricante. Entonces aquí vemos una micrografía electrónica de localización por fluorescencia, específicamente para el virus del herpes. Recuerden que estas técnicas inmunofluorescentes aplican especialmente para virus, porque los virus no son fáciles de cultivar. O sea, para poder cultivar virus necesita, y no todos, necesitan crecimiento celular, células especializadas, que hayan sido manipuladas genéticamente para poder que el antígeno del virus pueda abrir, o haya un mecanismo de entrada en la célula que le permita al virus adherirse o entrar por medio de un marcador o una proteína de membrana y entrar a la célula. Eso es básicamente, se da por medio de la integración del virus, de la membrana del virus, de la membrana proteica del virus a la membrana celular de la célula. Entonces, no es tan fácil hacer identificación de virus a nivel de laboratorio, no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a nivel de estas técnicas electroforésicas o a nivel de pruebas inmunológicas que permiten detectar la presencia del anticuerpo del virus. Y se usan entonces los antígenos del virus, y se usan entonces los anticuerpos para poder detectarlos. O se puede usar al revés también. Se tiene el anticuerpo. Si se tiene el anticuerpo, entonces en el laboratorio se tiene el antígeno para poder detectar. Entonces tenemos inmunoanálisis para la cuantificación de anticuerpos, específicamente, o antígenos, como les decía, la detección de anticuerpos de un antígeno vírico obtenidos en células infectadas, viriones o ingeniería genética. Se fija la superficie. Bueno, ahí nos explica específicamente cómo ocurre.
en este caso de inmunoanálisis por anticuerpos y antígenos solubles. Entonces aquí tenemos los anticuerpos en una matriz específica, tenemos la muestra de sangre y tenemos los antígenos. ¿Okay? Tenemos el suero y los antígenos se unen al anticuerpo de la matriz. En el caso de lo que tengamos sean los anticuerpos, lo que estemos buscando sean los anticuerpos. Luego entonces se separan el anticuerpo sérico, se une a una enzima específica. La enzima es específicamente inmunofluorescente, que se une, que busca la unión de un sustrato, específicamente, que puede ser también, se puede hacer ahí un proceso de precipitación, que es lo que se busca en este pozo, en estos pocillos. Y luego, entonces, se da la unión. Si tienes la enzima, tienes el sustrato, puedes buscar inclusive la segunda generación, la parte, el anticuerpo Y, si hay una reinfección o una infección que esté allí mucho tiempo en sangre. Entonces tenemos el que más se usa, por ejemplo, para el virus del SIDA, que es la prueba de ELISA, en la que tenemos un anticuerpo, un sustrato encapsulado, tenemos la enzima, la inmunoglobulina, el anticuerpo captura la inmunoglobulina, y entonces se nos da el antígeno inhibidor. Hay un antígeno inhibidor y un sustrato específicamente que se libera, o sea, el sustrato se libera y se obtiene el antígeno inhibidor, que nos implica la presencia o no del virus, ¿no? Western blot también es un análisis parecido a ELISA y se transfiere papel de filtro, especialmente en nitrocelulosa, y también se usa por gel de agarosa de electroforesis. Se hace migrar las cargas a través de las calles del gel de agarosa. Se movilizan los anticuerpos antivíricos específicamente y se visualizan mediante anticuerpos conjugados con enzimas. Y bueno, ahí se puede ver claramente, entonces, si se da la infección, si migran y las calles, específicamente donde están los genes, se complementan con la medida, entonces se dice que está en presencia del virus de inmunodeficiencia humana. Aquí vemos entonces, sí, la electroforesis especialmente para Western blot. Entonces les decía, estas son las calles. ¿Sí? Se hace por medidas. Si el anticuerpo se une al antígeno específico, entonces se mide el tamaño de la corrida, esa edad, y se dice entonces si está o no es, si es positivo o no es positivo para ese anticuerpo específico. Tenemos entonces los inmunoensayos por radioinmunoanálisis, que decía que se llama RIA, y se emplean anticuerpos, antígenos marcados con sondas radioactivas, específicamente con yodo, para cuantificar complejos antígenos anticuerpos. El radioinmunoanálisis se puede efectuar con un análisis de captura, como se describió anteriormente en el análisis de ELISA, y también con un análisis de competencia. En un análisis de competencia, los anticuerpos presentes en el suero del paciente se cuantifican en función de su capacidad de competir con un anticuerpo marcado radiactivamente. Entonces, aquí siempre se habla de la radioactividad para poder ver por medio de absorción y en este caso se da por medio de una gráfica, la presencia o no del anticuerpo. Del antígeno, perdón, porque el anticuerpo está en la matriz. ¿Lo ven aquí? Entonces se usa una enzima, se usa la muestra,
se incuba, se une específicamente la enzima al anticuerpo, y cuando se hace la incubación, esa enzima prepara el lugar, el epítopo específicamente, para poder que el anticuerpo se una, el antígeno se una al anticuerpo. Si se une, se da una absorción, exactamente, a eso se le llama absorción, y se puede medir la concentración del antígeno en sangre. Fin de la presentación. Quedamos así, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Nos vemos pues en la próxima clase, que va a ser la última antes del parcial, del primer parcial. Quedamos así. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe.